Hola a todos, bienvenidos a una nueva inversión. En esta ocasión, nos vamos a adentrar en un tema que a veces nos emociona y otros nos asusta un poco. Las crisis financieras. ¿Se han sentido alguna vez arrastrados por una tendencia ya sea en la bolsa o con el último gadget? Pues hoy vamos a explorar cómo esos impulsos nos pueden llevar a grandes oportunidades, pero también a consecuencias devastadoras. Para esta inversión, nuestra guía va a ser el libro Euforia y Pánico de Oriol Amat, un experto que nos va a ayudar a entender la crisis del 2008 y a prepararnos para cualquier turbulencia económica. Oriol Amat nos lleva en un viaje fascinante a través de la historia de las crisis financieras. Y lo que es realmente impactante es cómo se repiten los patrones una y otra vez. Es como si la historia fuera una maestra que nos da la misma lección una y otra vez. Pero nosotros no aprendiéramos. Cuéntame más sobre esos patrones. Imagínate esto. En el siglo XVII en Holanda, la gente invertía fortunas en bulbos de tulipán, como si fueran diamantes. La tulipomanía es solo un ejemplo. Pero a lo largo de la historia hemos visto burbujas con ferrocarriles, empresas tecnológicas. Y la lista sigue de lacradón. Es increíble. ¿Cómo es posible que la gente se deje llevar por estas modas? ¿Qué hay detrás de estas burbujas? Bueno, Oriol Amat nos presenta un modelo muy interesante del economista Charles Kindleberger, quien describió 5 etapas en la formación de una burbuja. Comienza con un desplazamiento, un cambio tecnológico social que genera nuevas oportunidades. Ajá, como la llegada del Internet que impulsó la burbuja de las .com a finales de los 90, ¿verdad? Exactamente. Después viene la euforia, donde la gente se emociona con las nuevas posibilidades. Y los precios comienzan a subir. Y ahí es donde entra la codicia, ¿no? Todos quieren subirse al tren antes de que se les escape. Claro, la codicia, pero también el miedo a perderse la oportunidad. Luego viene la manía, donde la gente entra en un frenesí especulativo, se invierte de forma irracional, se pide dinero prestado para comprar más y los precios se disparan. Es como si la gente perdiera la cabeza por completo. Y eventualmente llega la crisis, la burbuja explota y los precios se desploman. Es ahí donde el pánico se apodera del mercado. Y muchos pierden sus ahorros, Sus sus casas, sus negocios. Exacto. La última etapa es la de recesión, donde la economía se contrae y muchos sufren las consecuencias. Es un ciclo que se repite una y otra vez. Pero ¿qué podemos hacer para protegernos? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de la euforia y el pánico? Oriol Amat nos da algunas herramientas para navegar estas situaciones. Y una de las más importantes es entender cómo funcionan las emociones en el mundo de las finanzas. ¿A qué te refieres? Amat habla de dos conceptos muy interesantes: el efecto riqueza y el efecto pobreza. El efecto riqueza se da cuando la gente se siente más rica, porque sus inversiones suben de valor y como resultado gastan más. Es como si de repente tuvieras un montón de dinero extra, aunque en realidad no lo tengas, ¿no? Exacto. Y esto puede llevar a un endeudamiento excesivo y a una falsa sensación de seguridad. Por otro lado está el efecto pobreza, que ocurre cuando las inversiones bajan de valor. Y la gente se siente más pobre, aunque su situación económica real no haya cambiado tanto. Correcto. Y esto puede llevar a la gente a recortar gastos de manera drástica, lo que a su vez puede afectar la economía en general. Es increíble cómo nuestras emociones pueden tener un impacto tan grande en nuestras decisiones financieras. Sin duda. Por eso es tan importante ser conscientes de estos efectos y tratar de mantener la cabeza fría en momentos de incertidumbre. Y hablando de incertidumbre, la crisis del 2008 es un ejemplo perfecto de cómo una burbuja puede tener consecuencias devastadoras. ¿Puedes explicarnos qué pasó? Claro. La crisis del 2008 tuvo su origen en el mercado inmobiliario de Estados Unidos, específicamente en las hipotecas subprime. Los bancos comenzaron a dar préstamos hipotecarios a personas con un alto riesgo de impago y luego empaquetaron estos préstamos en productos financieros complejos. Que se vendieron por todo el mundo. Espera. No soy economista. Puedes explicarlo de una forma más sencilla. Imagina que tienes una canasta llena de manzanas, algunas buenas y otras podridas. Los bancos mezclaron las manzanas buenas con las podridas y las vendieron como si todas fueran buenas. Ah, ya entiendo. Y cuando la gente se dio cuenta de que muchas de las manzanas eran podridas, todo el sistema se colapsó. Exactamente. Y las consecuencias fueron globales. Bancos quebrando, gobiernos rescatando empresas, millones de personas perdiendo sus trabajos y sus ahorros. Fue una verdadera catástrofe. Pero volviendo al libro de Amat, ¿qué estrategias propone para navegar por estas aguas turbulentas? Amat nos ofrece una serie de estrategias muy prácticas para sobrevivir e incluso prosperar en tiempos de crisis financiera. Una de las más importantes es asegurar la liquidez, es decir, tener suficiente dinero en efectivo para cubrir tus gastos básicos durante un periodo de tiempo. Como tener un colchón de seguridad para amortiguar la caída, ¿verdad? Exacto. También nos anima a buscar oportunidades de inversión en momentos de crisis, ya que los precios de muchos activos suelen bajar. Ajá. Comprar barato para luego vender caro. Esa es la idea. Y por supuesto nos insta a mejorar la eficiencia de nuestras finanzas, tanto personales como empresariales. Apretarse el cinturón.
Ya. Optimizar recursos. Mm. Ser más inteligentes con el dinero, ¿verdad? En esencia, sí. Se trata de ser precavidos, aprovechar las oportunidades y ser más eficientes en la gestión de nuestras finanzas. Todo esto suena muy bien en teoría. Pero ¿cómo podemos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria? ¿Qué consejos concretos nos da Amot? AMAT nos ofrece consejos muy específicos. Por ejemplo, para asegurar la liquidez, recomienda tener un fondo de emergencia, equivalente a al menos 3 meses de gastos. 3 meses de gastos, eso puede ser un buen pellizco. Es cierto, pero es un objetivo que vale la pena perseguir. También nos aconseja revisar nuestros gastos periódicamente, para identificar áreas donde podemos ahorrar. Esa revisión puede dar miedo, pero es necesaria. ¿Y qué de las oportunidades de inversión? ¿Cómo podemos saber cuáles valen la pena? AMAT nos anima a ser pacientes y a no dejarnos llevar por el pánico. Las crisis financieras generan volatilidad en los mercados, pero también pueden crear oportunidades para comprar activos a precios más bajos. ¿Y cómo podemos identificar esas oportunidades? AMAT nos da algunas claves. Por ejemplo, nos recomienda analizar las empresas con buenos fundamentos, es decir, con un historial de ganancias sólidas, un buen equipo directivo y un modelo de negocio viable. Es decir, buscar empresas que, aunque estén pasando por un momento difícil, tienen el potencial de recuperarse a largo plazo. Exactamente. Eso es fascinante. Sí. Siento que estoy aprendiendo mucho sobre cómo enfrentar las crisis financieras de una manera más inteligente. Me alegra escuchar eso. AMAT nos ofrece una visión muy valiosa sobre cómo podemos prepararnos para los momentos de incertidumbre económica. Y hablando de incertidumbre, hay un tema que me intriga. El maquillaje contable. ¿Puedes explicarnos de qué se trata? Claro, el maquillaje contable, también conocido como contabilidad creativa, es una práctica que busca distorsionar la imagen financiera de una empresa para hacerla parecer más rentable de lo que realmente es. Es decir, que es un engaño. Así es. Y lo peor es que puede tener consecuencias muy graves para los inversores y para la economía en general. ¿Cómo podemos protegernos de estas prácticas fraudulentas? Hay algunas señales de alerta que nos pueden indicar que una empresa está maquillando sus cuentas. Por ejemplo, si una empresa tiene un crecimiento de beneficios muy por encima de la media del sector, puede ser una señal de que está utilizando trucos contables para inflar sus resultados. Es decir, que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, ¿Mm? probablemente no lo sea. Exactamente. También hay que estar atentos a las empresas que cambian de auditor con frecuencia o que tienen una alta rotación de directivos financieros. Como si estuvieran intentando ocultar algo. Esa es la impresión que da. Lo importante es ser cautelosos, informarnos bien y no dejarnos engañar por las apariencias. Esto es muy importante. Siento que estoy abriendo los ojos a un mundo que antes desconocía por completo. Me alegra escuchar eso. La educación financiera es fundamental para proteger nuestro patrimonio y tomar decisiones inteligentes. Y para eso, libros como Euforia y Pánico de Oriol Amat son una herramienta indispensable. Sin duda. AMAT nos ofrece una guía práctica para entender las crisis financieras, protegernos de ellas y aprovechar las oportunidades que surgen en momentos de incertidumbre. Pues hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el mundo de las crisis financieras. Hemos cubierto mucho terreno, pero aún nos queda mucho por explorar. En la segunda parte de este episodio profundizaremos en las estrategias para invertir con éxito en momentos de incertidumbre. No se lo pierdan. Volvemos enseguida. Y regresamos con la segunda parte de nuestra inmersión. Quedamos hablando sobre el maquillaje contable y me dejó pensando. ¿Cómo podemos identificar si una empresa está usando estos trucos para esconder su verdadera situación financiera? Hay varias señales de alerta. Una es un crecimiento de beneficios muy por encima del promedio del sector. Si una empresa parece estar haciéndolo demasiado bien en comparación con sus competidores, podría estar inflando sus resultados. O sea, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Exacto. También hay que prestar atención a los cambios frecuentes de auditor. Si una empresa cambia de auditor varias veces en un corto periodo, podría estar buscando a alguien que le permita maquillar sus cuentas. Es como si estuvieran buscando a alguien que les dé el visto bueno a sus trucos. Exactamente. Y otra señal de alerta es una alta rotación de directivos financieros. Si los responsables de las finanzas de la empresa están constantemente cambiando, podría ser una señal de que hay problemas internos y que se están ocultando cosas. Entonces, como inversionistas debemos ser detectives financieros, investigar a fondo y no dejarnos engañar por las apariencias. Así es. Informarse bien es la mejor defensa contra el maquillaje contable. Y hablando de proteger nuestras finanzas, Oriol Amat también nos da estrategias para enfrentar una crisis cuando ya ha estallado. ¿Cuáles son las claves para navegar la tormenta? Bueno, lo primero que debemos hacer es asegurar nuestra liquidez. Tener un fondo de emergencia disponible para cubrir nuestros gastos básicos durante un tiempo nos dará tranquilidad y margen de maniobra.
Es como tener un salvavidas en medio del océano. Exactamente. Si perdemos nuestro trabajo o nuestros ingresos se reducen, ese fondo de emergencia nos permitirá mantenernos a flote mientras nos recuperamos. Y además de tener ese colchón de seguridad, ¿qué otras medidas podemos tomar? Es importante revisar nuestros gastos y hacer ajustes si es necesario. En momentos de crisis, la austeridad puede ser nuestra mejor aliada. Es decir, apretarse el cinturón, recortar gastos innecesarios y enfocarse en lo esencial. Correcto. Puede ser difícil, pero a veces es necesario hacer sacrificios para proteger nuestras finanzas. Y si la situación se vuelve realmente crítica, ¿qué otras opciones tenemos? En casos extremos, podemos considerar renegociar deudas, pedir aplazamientos de pago o incluso buscar ayuda financiera. No son decisiones fáciles, pero a veces son necesarias para evitar un colapso financiero. Entiendo. Enfrentar una crisis financiera nunca es agradable. Pero con información, planificación y realismo podemos minimizar los daños y salir adelante. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de mantener la calma y no dejarnos llevar por el pánico. En momentos de crisis, las emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones impulsivas que podrían empeorar nuestra situación. Recuerdo que Amat menciona el efecto pobreza. Esa sensación de que todo se derrumba, aunque nuestra situación real no haya cambiado tanto. Sí, y ese miedo puede llevarnos a vender nuestras inversiones a precios de saldo, lo que a largo plazo sería una mala decisión. Hay que recordar que las crisis son cíclicas y que después de la tormenta siempre llega la calma. Es importante tener eso en mente, mantener la perspectiva y no dejarse arrastrar por la ola de pánico. Exactamente. La paciencia y la disciplina son fundamentales en momentos de crisis. Y hablando de oportunidades, ¿cómo podemos aprovechar las que surgen en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos convertir una crisis en una oportunidad de crecimiento? Amat nos anima a ver las crisis no solo como un peligro, sino también como una oportunidad. En momentos de crisis los precios de muchos activos caen de forma drástica, lo que puede ser una buena oportunidad para invertir a largo plazo. Es como comprar una oferta. Sí, pero hay que ser cautelosos. No se trata de comprar cualquier cosa que esté barata, sino de analizar bien las inversiones y buscar aquellas que realmente tienen potencial a largo plazo. Entonces la clave está en ser selectivos, pacientes y disciplinados. Exactamente. Y no olvidemos la importancia de la innovación y la creatividad. En momentos de crisis, las empresas y las personas que son capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias y de encontrar soluciones innovadoras son las que tienen más posibilidades de salir adelante. Reinventarse, adaptarse, buscar nuevas formas de hacer las cosas. Exacto. Las crisis pueden ser un motor de cambio y de progreso. Aquellos que logran adaptarse y encontrar nuevas soluciones pueden salir fortalecidos de la experiencia. Y hablando de cambios, ¿qué nos dice Amat sobre las reformas estructurales que son necesarias para evitar que se repitan las crisis financieras? ¿Cómo podemos crear un sistema financiero más sólido y resiliente? Amat propone una serie de reformas a nivel económico, político y social. Por ejemplo, habla de la necesidad de una mayor regulación del sistema financiero, de una mayor transparencia en la información financiera de las empresas y de una mayor educación financiera de la población. Es decir, que no basta con aprender a gestionar nuestras propias finanzas, sino que también hay que trabajar para crear un sistema económico más justo, transparente y sostenible. Exacto. Las crisis financieras no son solo un problema económico, sino también un problema social y político. Para evitar que se repitan, necesitamos un enfoque integral que aborde todas sus dimensiones. Un sistema donde la información sea accesible para todos, donde las reglas del juego sean claras y justas y donde los ciudadanos estén preparados para tomar decisiones financieras informadas. Exactamente. La educación financiera es fundamental para empoderar a las personas y para crear una sociedad más resiliente ante las crisis. Estoy de acuerdo. La información es poder y en el mundo de las finanzas esto es más cierto que nunca. Sin duda. Conocer las reglas del juego, comprender las dinámicas de los mercados y tomar decisiones informadas nos permite proteger nuestro patrimonio y construir un futuro financiero más sólido. Siento que esta inmersión me está abriendo los ojos a un mundo que antes me parecía complejo e inaccesible. Ahora entiendo que con la información adecuada y la actitud correcta, las crisis financieras pueden ser no solo un desafío, sino también una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Me alegra escuchar eso. La educación financiera es un viaje continuo y cada crisis que enfrentamos nos ofrece una nueva oportunidad para aprender y mejorar nuestras estrategias. Y volvemos con la última parte de nuestra inmersión. Hemos hablado de cómo prepararnos para las crisis, cómo sortearlas cuando llegan e incluso de cómo detectar posibles fraudes. Pero ahora entremos en un terreno que me intriga mucho. ¿Cómo podemos invertir con éxito en tiempos de incertidumbre? Invertir en tiempos de crisis puede parecer aterrador, pero también puede ser una gran oportunidad si se hace con inteligencia. Una de las estrategias más importantes que Oriol Amat destaca es la diversificación. Hemos mencionado la diversificación antes, pero me gustaría profundizar un poco más. ¿A qué se refiere exactamente? Imagina que tienes una cesta llena de huevos.
Si todos los huevos están en la misma cesta y la cesta se cae, los pierdes todos. La diversificación consiste en repartir tus inversiones en diferentes tipos de activos, como acciones, bonos, bienes, raíces, metales preciosos, etc. De esta manera, si un activo cae, los demás pueden amortiguar el golpe. Toda la diversificación es como tener varias cestas de huevos, para que si una se cae no perdamos todo. Exactamente. Diversificar reduce el riesgo general de tu cartera de inversiones. Y hablando de riesgo, ¿cómo podemos evaluar el riesgo de una inversión en tiempos de crisis? ¿Qué factores debemos considerar? El riesgo siempre está presente en cualquier inversión, pero en tiempos de crisis la incertidumbre aumenta y el riesgo se amplifica. Es crucial analizar a fondo la situación económica general, las perspectivas del sector en el que queremos invertir, la solvencia de las empresas. No podemos tomar decisiones a la ligera. Entiendo. Es como navegar en un mar agitado. Necesitamos un mapa detallado y una brújula confiable para no perder el rumbo. Exactamente. Y también necesitamos mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por las emociones. En momentos de crisis, el miedo puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas, como vender todas nuestras inversiones por pánico. Claro, porque si vendemos todo cuando los precios están bajos, podemos perder mucho dinero. Es mejor mantener la calma, analizar la situación con objetividad y tomar decisiones racionales basadas en información sólida. Correcto. La paciencia y la disciplina son claves para invertir con éxito en tiempos de crisis. Y hablando de información sólida, ¿dónde podemos encontrar información confiable para tomar decisiones de inversión en tiempos de crisis? ¿En qué fuentes podemos confiar? Hay muchas fuentes de información disponibles, pero no todas son igual de confiables. Es importante consultar fuentes independientes y con buena reputación, como organismos internacionales, bancos centrales, analistas financieros reconocidos. Hay que evitar dejarse llevar por los rumores o las noticias sensacionalistas que solo buscan generar pánico. Exacto. En momentos de crisis, la desinformación prolifera y debemos ser muy críticos con la información que recibimos. Siempre es bueno contrastar las fuentes, buscar diferentes perspectivas y no fiarse de una sola opinión. Es como armar un rompecabezas. Necesitamos unir todas piezas para tener una imagen completa y tomar decisiones informadas. Muy buena analogía. La información es poder y en el mundo de las inversiones esto es fundamental. Y una vez que hemos analizado la situación, que hemos recopilado información confiable y que hemos evaluado el riesgo, ¿qué tipo de inversiones son más recomendables en tiempos de crisis? ¿Hay alguna estrategia general que podamos seguir? No hay una respuesta única a esa pregunta, ya que la mejor estrategia de inversión dependerá de muchos factores, como tu perfil de riesgo, tu horizonte temporal y tus expectativas de rentabilidad. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Entiendo. No existe una fórmula mágica que funcione para todos. Exacto. Pero hay algunas estrategias generales que pueden ser útiles en tiempos de crisis. Por ejemplo, algunos inversores optan por invertir en activos refugio, como el oro o los bonos del tesoro, que tienden a mantener su valor en momentos de incertidumbre. Son como anclas que nos ayudan a mantenernos firmes en medio de la tormenta. Sí, esa es una buena forma de verlo. Otros inversores prefieren invertir en sectores defensivos, como el de la alimentación o el de la salud, que suelen verse menos afectados por las crisis económicas. Son sectores que satisfacen necesidades básicas y que siempre tendrán demanda incluso en tiempos difíciles. Exactamente. Y también existe la posibilidad de aprovechar las oportunidades que surgen en momentos de crisis. ¿Te refieres a comprar acciones de empresas sólidas que han sido devaluadas por el pánico generalizado? Sí, esa es una estrategia que algunos inversores utilizan. Pero hay que ser muy selectivos y analizar a fondo las empresas antes de invertir. No se trata de comprar cualquier cosa que esté barata, sino de encontrar empresas con buenos fundamentos que tengan el potencial de recuperarse a largo plazo. Me alegra escuchar eso. La educación financiera es una inversión que siempre vale la pena. Y espero que esta inversión te haya dado las herramientas para navegar el mundo de las finanzas con mayor confianza y seguridad. Sin duda. Ahora entiendo que las crisis, aunque inevitables, pueden ser también momentos de aprendizaje, de reinvención y de crecimiento. Gracias a Oriol Amat y a su libro Euforia y Pánico por guiarnos en este viaje fascinante. El placer ha sido mío. Espero que esta información te sea útil para tomar decisiones financieras más inteligentes y construir un futuro financiero más sólido y próspero. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inversión profunda en el mundo de las crisis financieras. Recuerden que la información es poder y que la educación financiera es una inversión que siempre da frutos. Hasta la próxima.